Bueno, pues ya estamos casi llegando al final y seguimos con los impactos en la sociedad receptora de turismo. Nuestro ejemplo, Canarias y Gran Canaria en particular, nos sirve de ejemplo. Bueno, pues para ver cómo afecta el turismo hay modelos de orientación económica como los que vemos aquí de Butler y Doxey. ¿Qué nos dice? Pues mira, el amigo Butler dice, esto va por ciclos. Con la siguiente fase. Empieza el turismo, una fase exploratoria, la sociedad se va implicando, se desarrolla finalmente y se consolida el turismo como industria y ya finalmente se produce un estancamiento que da lugar a una fase ya última de o bien declive o de rejuvenecimiento. ¿Esto qué significa? Pues plantearse reinventar el turismo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Las cuatro primeras fases son de crecimiento y en la última, el declive o rejuvenecimiento, o se reinventa el turismo o ya se produce su declive. Bueno, tienen aquí en este gráfico, digamos, los dos vectores. El número de turistas y el tiempo son los dos vectores. El ejemplo Gran Canario o de Canarias igualmente. En Canarias en los años 60 llegó a haber 1 millón de turistas, creo recordar, en sus mejores momentos. Ya estuvimos en 16. Claro, el desarrollo va de acuerdo al número de turistas y el factor tiempo es otro. Pero llega un momento en el que el desarrollo se estanca, incluso porque a lo mejor no puede crecer más y ya ven esa ramificación, pueden generarse situaciones de declive o de reinvención del turismo, de nuevas formas de turismo y rejuvenecimiento del fenómeno, ¿no? Bueno, ese Doxey también nos plantea otro modelo cíclico y nos dice, mira, depende del grado de aceptación del turismo en una sociedad receptora, el proceso es de 5 niveles. Primero con un nivel de euforia, donde el turismo es una novedad, donde, claro, se producen unas expectativas económicas porque trae dinero. Después probablemente se produce ese nivel de apatía porque ya el crecimiento no es tanto, ya hay una serie de cambios, de transformaciones en la familia, que no todas, digamos que se produce ya un nivel de apatía, ya el turismo no es tan bueno como parecía. Se pasa a un tercero de irritación, porque ya hay una saturación, hay que limitar el crecimiento, ya hay muchos impactos también negativos. El nivel de antagonismo, donde ya se pasa a la fase del turismo, es el mal, ¿no? El factor negativo de una serie de cosas. Y un nivel final en el que ya se debate qué hacemos. ¿Se mantenemos el turismo? ¿No lo mantenemos? ¿Cómo lo mantenemos? ¿Hacia dónde se dirige el turismo? Probablemente Canarias ha pasado por todas esas fases, ¿no? Y ahora está en la fase de qué hacemos con el turismo. Evidentemente, esta situación global de pandemia hará que se reinvente la industria. Ya veremos si para la reproducción de lo que había o hay unos nuevos factores que tener en cuenta. Y todo esto afecta al turismo mundial y al canario en particular. Bueno, eso eran, digamos, modelos estrictamente económicos. Cohen plantea una lectura estrictamente sociológica y lo que nos viene a decir que utilicemos las siguientes variables. Primero, la interacción que se produce entre turistas y foráneos y población local. La percepción de unos y otros, y de esa interacción y de esa percepción podremos evaluar actitudes de unos y otros. También nos plantea otro tipo de variables, que son estas. La adaptación del turista a lo local, ¿vale? Cómo se propicia esa adaptación, cómo son las proporciones, es decir, no es lo mismo el caso canario de 16 millones de visitantes ante 2 millones de habitantes que en otros, por ejemplo, Cuba creo que está en 1 millón de visitantes, 11 millones de habitantes, claro, no tiene que ver una cosa con la otra, ¿no? Y después los modelos de relación, es decir, la profundidad de la relación. En el caso canario, por ejemplo, en el sur pues está muy eh, acotada la zona turística de la zona residencial,
Eh, es decir, esa intensidad de la relación también es otra variable a tener en cuenta. También nos incluye los beneficios, si la población local sopesa que hay mayores beneficios que anomalías por el impacto turístico, pues una variable que incide en los impactos, ¿no? Y que también las actitudes desde el punto de vista político, de ideológico, y también la distancia cultural, la mercantilización. Por ejemplo, Canarias es un sitio muy particular porque la mercantilización turística probablemente esté en buena convivencia con la hospitalidad propia, característica de los canarios, y eso hace que sea un destino muy apetecible, donde ha habido un equilibrio, ¿no?, entre lo mercantil y lo humano en ese sentido. Vale. Bueno, son distintas variables que Cohen nos invita a tener en cuenta para entender esos impactos del turismo en una sociedad receptora, como es el caso de la Canarias. Después, otro tema que también en Canarias somos muy sensibles a ellos son los impactos físicos. Claro, recibir 16 millones de turistas supone toda una, digamos, afectar al medio ambiente. Estos días estamos viendo cómo el hecho de que la humanidad se haya confinado, cómo ha descansado el planeta. Pues claro, en el caso canario, que somos 2 millones de habitantes, más 16 millones de visitantes, el impacto físico es, perdónenme la expresión, pero es brutal, como comprenderán y comprenderemos. Eh, ¿Qué hay que tener en cuenta y qué efectos nos piden que tengamos en cuenta? Pues las infraestructuras creadas. Voy a poner un ejemplo. Canarias no contaba con agua y probablemente gracias a su desarrollo turístico cuenta, junto con Israel, es el sitio del planeta donde más desarrollado está la desalación de agua. Tenemos resuelto el tema del agua porque hemos desarrollado toda una industria para contar con agua de mar que nos permite la vida. Vale. Como eso, un montón de infraestructuras propiciadas por el desarrollo turístico. La conservación, claro. Igualmente, el turismo nos permite conservar algunos elementos culturales, patrimonio, etcétera. Vale. Pero después tenemos la capacidad de sustentación del espacio. Esa carga ambiental que supone en tal cantidad la dimensión de nuestros visitantes, pues afecta a los sistemas ecológicos, eh, e incluso a los propios espacios. Bueno, la actividad que se produce en la Gran Canaria 1, entre las Palmas de Gran Canaria y el sur, es un efecto igualmente del desarrollo turístico y de la industria turística, es sostenible. La presión sobre el medio natural propicia que haya una reestructuración física. El caso más evidente, les pongo ejemplos simplemente, es el de las dunas de Maspalomas. Hay un continuo debate sobre cómo se ve afectada por la presión turística, ¿no?, de la presión demográfica. La cuestión de los desperdicios urbanos es el gran problema de la isla de Gran Canaria, por ejemplo. No está resuelto el tema de los residuos por la absoluta presión demográfica que soportamos, de una demografía no permanente, pero sí continua, un ir y venir continuo de personas que vienen a la isla, salen de la isla. Y después las actividades turístico-recreacionales igualmente afectan al medio ambiente, al suelo, excursiones, vehículos, etcétera, ¿no? Por supuesto hay toda una serie, aunque parece que en Canarias sí lo tenemos resuelto, entre la presión demográfica continua y los servicios públicos de salud, de educación, eso sí que parece que lo tenemos un poquito resuelto. En este gráfico pueden estar resumido todo esto de lo que estamos hablando respecto de la conservación, la generación de presiones, etcétera, de la que estamos hablando, ¿no? Todo esto en Canarias también siempre ha generado mucho debate, y ese debate sobre la sostenibilidad del turismo, el desarrollo sostenible del turismo, se desarrolla con tres vectores: el ecológico, el estrictamente ecológico, es decir, hay que mantener el sistema ecológico,
el desarrollo sostenible desde el punto de vista estrictamente ecológico, el económico, hay que mantener la economía en cuanto que es un 70% del PIB, y el social hay que mantener de manera equitativa, evitar las desigualdades propiciadas por el turismo, así como la identidad cultural de los propios canarios. Siempre pongo el ejemplo de Canarias, pero nos debe servir para cualquier ejemplo de sociedad receptora de turismo. Vale, cuando se produce un debate estrictamente ecológico, nos vamos a encontrar con estas dos, digamos, corrientes. El ecocentrismo, es decir, aquellas personas, estudiosos, académicos, que entienden, ponen en el centro de la discusión lo ecológico, es decir, todo debe estar supeditado al sostenimiento del sistema de la sostenibilidad ecológica, aunque dentro de eso los hay más, entre comillas, radicales de ecologismo profundo y otros que consideran que se puede discutir y que hay que reducir, por ejemplo, los visitantes, el debate de la tasa turística como medida disuasoria y que esa tasa permita inversión en la sostenibilidad ecológica. Y por otro lado, los tecnocentristas que ponen en el centro de su agenda el hecho de que la ciencia podrá darnos los instrumentos necesarios, de que no hace falta reducir llegada de turistas porque a través de la ciencia, de la tecnología, conseguiremos los mecanismos, herramientas indispensables para atender esos residuos, atender a ese ecosistema, atender esa limpieza de calles, esa limpieza de playas, etcétera, 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 ¿vale? Entonces un poco esas son las dos vectores principales de la discusión, y los tecnocentristas con fe ciega en la tecnología para la resolución de los impactos ecológicos, los ecocentristas que ponen en el centro del debate la protección medioambiental. Y en este cuadro un poco tienen resumido los argumentos principales de unos y de otros. Y con esto acabamos el módulo quinto, que ya les anuncié que era muy denso y que requiere de que ustedes vayan, he intentado dividirles bien y con ejemplos explicarles un poco todos estos parámetros, ordenarlos, aunque ya les digo que es el módulo que a mí me parece más denso, pero que con un orden adecuado y entender los conceptos de manera correcta creo que les puede ayudar mucho. Bueno, pues muchas gracias, chao.